Estas semanas, hoy y el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la fe. Usted sabe que la fe es un don de Dios, pero es un don que tiene que ir en crecimiento. ¿Sí sabía que podemos tener una fe pequeña o una fe grande? Y entonces, pues este mensaje va dirigido con el objetivo de que nuestra fe crezca. Amén. Y hemos titulado a este mensaje precisamente unos huesos que inspiran fe. Unos huesos que inspiran fe, en su primera parte. Y este tema está tomado de este versículo de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 22. Todos sabemos que este capítulo de la carta a los Hebreos está dirigido a los héroes de la fe, ¿verdad? Así lo conocemos, este capítulo, los héroes de la fe. Aquellos hombres y mujeres, no solamente hombres, mujeres también, que llenos de fe hicieron proezas, hicieron maravillas, ¿sí? Y entre ellos pues está este que menciona el versículo 22. Hebreos 11, 22 dice de la siguiente manera: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, Dios bendiga su bendita palabra. Miren, ¿por qué hemos llamado a este sermón así? Unos huesos que inspiran fe. Para nosotros es muy difícil, hermanos, nosotros que no vemos el corazón como Dios lo hace, es muy difícil decir con facilidad cuáles obras en una vida piadosa, en una vida de un hombre o de una mujer cristiano, son más apreciadas por Dios. No sabemos nosotros discernir eso. Esto lo digo porque en este capítulo el Espíritu Santo escoge de entre las vidas de algunos hombres santos los más deslumbrantes ejemplos de su fe. Desde nuestros primeros padres se mencionan aquí Abel, Enoc, Noé. Vemos cuáles fueron en estos hombres esos actos de fe que merecieron que el Santo Espíritu registrara en su palabra sus nombres y sus actos de fe. De ahí el Espíritu indica los actos valiosos, por ejemplo, de la fe de Abraham, de la fe de Sara. Ya mencionamos a Abel, a Enoc, a Noé, pero también menciona a Abraham, Sara, Jacob, por ejemplo. Y luego, ¿qué decir de Moisés, verdad? De Rahab, de Gedeón, de los otros jueces también. Además, ¿cómo podría quedar por fuera Samuel, David, dice este capítulo, y los profetas, que como dicen los versículos posteriores a este que leemos, dice Hebreos 11, 33 al 37, dice, estos hombres, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y mientras decimos esto, yo creo que viene a nuestra mente a cada uno de estos hombres que concuerda con estos hechos, ¿verdad? ¿Quién tapó bocas de leones, hermano? El Señor, pero ¿a través de quién? ¿Pero de cuáles hombres bíblicos? Daniel, claro. Sansón pudiera ser también, porque fue uno de los jueces y se menciona en este capítulo. Pero Daniel, hermano, tapó bocas de leones. Estuvo encerrado ahí en un foso con leones, y los leones calladitos, ¿verdad? Quietecitos.
Bueno, mientras leo esto, leemos esto, hermano, quiero que piense en esas hazañas de estos hombres. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quién? Los jóvenes hebreos junto con Daniel posiblemente. Evitaron filo de espada, pues muchos de los hombres también, David y otros hombres, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, dice el versículo 35, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y lea en casa todo este capítulo otra vez para que su corazón se inflame de fe y de ganas, hermanos, de agradar a Dios con una fe fuerte, fortalecida. Todo esto, pues obvio, era de esperarse que quedara en el registro bíblico como grandes ejemplos de fe, hermanos. Porque es impresionante notar y estudiar lo que la fe puede lograr en medio de los más grandes problemas que el pueblo de Dios enfrenta en el transcurso de su paso por esta vida. ¿Cuántos registros, hermano, tendrá el Señor de nosotros de actos de fe? ¿Cuántos registros habrá de nuestra fe? No lo sabemos. Nos queda muy claro que todos y cada uno de los actos de fe de los hombres y mujeres mencionados merecían quedar registrados como ejemplos de fe heroica y ejemplar. Así está este capítulo. Pero yo quiero hacer hincapié en esto, hermano. Cuando llego a la persona de José, oiga, es maravilloso. Yo me quito el sombrero, como dicen por ahí, ante Daniel, que estuvo en el foso de los leones, o ante los jóvenes hebreos que estuvieron en un horno de fuego atizado a más dar. Me quito el sombrero, reconozco una fe como esa, o como decíamos ahorita, de Sansón, de David, de Noé, que construyó un arca donde habían de salvarse los animales, pero que, hermano, nunca el mundo existente había conocido la lluvia, no se conocía la lluvia. Sin embargo, este hombre hizo un barco, un arca, para que se salvara la gente de una inundación. Hermano, eso es fe. Y decimos, mis respetos para esa fe tan grande, tan heroica, tan maravillosa. Pero cuando llego a la persona de José, que es el texto que hoy, hermano, estamos o vamos a estar analizando, yo lo reconozco como un hombre sumamente ejemplar. ¿Conoce la historia de José? Claro, mis respetos para José, ¿sí? Yo creo que, hermano, es un hombre ejemplar, es un hombre de mucha fe, claro que sí. Pero yo no hubiera esperado que se mencionara la escena de los últimos momentos, de los momentos finales de la vida de José, como la prueba más ilustre de su fe en Dios. ¿No se le hace extraño que Dios haya querido, que el Espíritu Santo haya inspirado al escritor de la carta a los hebreos, quien quiera que haya sido? Yo no estoy muy seguro quién la escribió y no todos están seguros de quién la escribió. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos y así. Quien la haya escrito, el Espíritu le inspiró para reconocer de entre todos los actos de fe de José, este solo. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesitos, de sus huesos. ¿No se le hace extraño?
La vida de José, hermanos, es una vida tan memorable que pudiéramos decir, tal vez, fíjese bien, que está entre las más interesantes en toda la Sagrada Escritura, con la excepción de la de Cristo, por supuesto. Porque la vida de José abunda en incidentes de los cuales el Espíritu Santo podría haber dicho por la boca del escritor sagrado de esta carta, cosas como, ¿qué se le viene a la memoria de la vida de José? Por la fe José soportó pacientemente el oprobio, la deshonra, la afrenta y las constantes calumnias. Porque José es un ejemplo de esto, ¿verdad que sí? José soportó con paciencia y con fe todo lo que dijeron de él, todo el oprobio, todas las calumnias, todas las mentiras. Y el Espíritu Santo pudo haber dicho esto de él acá, en el Nuevo Testamento. O por ejemplo, pudo haber dicho, por la fe José pudo perdonar tanto daño que sus propios hermanos y familia le hicieron, porque ciertamente José vivió eso. O también por la fe José recibió sabiduría de Dios para interpretar sueños y administrar todo el país de Egipto, porque ese joven hizo todo eso, hermano. Recibió la gracia interpretativa de los sueños, y a causa de esto lo pusieron a gobernar un país, hermano, que era una potencia mundial de aquel tiempo. Todo esto se lo puedo asegurar que José lo hizo por fe. ¿O qué le parece esto? Por la fe José venció castamente una tentación sumamente severa. ¿Se acuerda de la tentación de José? Cuando la esposa de aquel fue y le dijo, a ver, acuéstate conmigo, hombre, no pasa nada. Y José, no. Y cuando aquella mujer dice, ¿cómo de que no? Dice, pues quédate con los vestidos, yo me voy de aquí, conmigo no se hace. Oiga, eso es un acto de fe, ¿verdad? De fidelidad. Hermanos, y yo creo que nos faltaría mucho tiempo para decir, por la fe José hizo esto, hizo aquello, pero no se menciona nada salvo la escena final de su vida como un acto de fe. Si lee usted todo el capítulo, hermano, 11 de a los Hebreos, es lo único que se menciona de José. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Todo lo que acabo de mencionar y mucho más que hay en el libro de Génesis acerca de lo que José debió e hizo por fe, como que es visto así de ladito, de soslayo, ¿sí? Soslayadamente, así como que no se toma en cuenta. Y hermano, solamente se menciona que dio mandamiento respecto a sus huesos, como mencionando la prueba más ilustre, más destacada de su fe. Ahora bien, ¿no nos dice acaso esto, hermanos, que nosotros somos muy pobres jueces de lo que más agrada a Dios? Le digo, yo cuando estaba escribiendo esto dije, a ver, ¿qué hizo José? Pues hermano, me faltarían domingos para hablar de todo lo que José hizo. Yo le mencioné ahorita 4 ejemplos tal vez, pero hay muchísimo que que en la vida de José es destacado. Hay mucho que hablar, pero nosotros no vemos como Dios ve. A lo mejor nosotros hubiéramos puesto una larga lista, si a nosotros nos hubieran encargado de tarea el Señor y nos hubiera dicho, a ver, escriban actos de fe de José. Yo creo, hermano, que hubiéramos mencionado esto y muchos más. Pero como el Espíritu Santo, como Dios ve diferente que nosotros, hermanos, es muy probable que Dios se agrade más de nosotros. Fíjese bien, esto debemos de tomarlo en cuenta, cuando menos nos agradamos a nosotros mismos. Qué curioso, ¿verdad? Que el Espíritu no mencionó esas grandes cosas que a nuestros ojos son importantísimas. Y al Espíritu le pareció más bueno
dejar esto escrito para nosotros. Antes de morir, por la fe, José mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y dice uno, qué curioso. Los sondeos por medio de los cuales, hermanos, nos juzgamos a nosotros mismos son muy imprecisos, de verdad, hermano. Son muy imprecisos. Pudiera ser que cuando leamos nuestras propias biografías, hermanos, allá en el cielo, a la luz de la eternidad, nos sorprenderemos al comprobar que Dios ha encomiado o reconocido altamente aquello por lo que nosotros lloramos. A lo mejor, hermano, Dios allá va a reconocer actos nuestros por los que nosotros dijimos, no hombre, esto, pues ay, apenas lo logré, ¿verdad? Apenas lo hice. Y a lo mejor Dios allá cuando estemos en su presencia va a decir, mira qué bien hiciste esto. Y nosotros aquí lo lamentamos. Sí me doy a entender, hermano. Mientras que mucho de lo que nosotros nos gloriamos aquí, a lo mejor va a ser desechado como plata reprobada o como oro reprobado. Dios no ve a la manera del hombre, hermano, porque el ser humano, usted y yo lo sabemos, se fija en la apariencia externa. Pero Dios mira el corazón y su mirada penetra hasta lo más profundo. El rey Salomón, escribiendo estos proverbios, Proverbio capítulo 16, versículo 2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, dice. Pero Jehová, ¿qué? Jehová pesa los espíritus. Podremos tener, hermano, a nuestros propios ojos un gran peso de gloria, pero a lo mejor cuando subamos a la balanza de Dios, ¿qué va a suceder? Hermano, no vamos a pesar mucho, y lo poco que pesemos, eso, hermano, va a ser reconocido por Dios. Esto es lo que pasa aquí con el ejemplo de José, creo yo. Porque yo de algo puedo estar muy seguro, y es que siempre será mejor y más bien recibidas nuestras dos blancas, nuestras dos moneditas, dadas con el corazón, que aquello que dimos de lo que nos sobraba. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, Jesús pone este ejemplo, y no voy a referirme al dinero, solamente, hermano, quiero hacer hincapié en que este pasaje no habla necesariamente del dinero, habla de una actitud de corazón. Dice, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, dice. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: vengan, miren, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza, dice, echó todo lo que tenía. Todo, vuelve a hacer Jesús referencia, su sustento. Entonces, más que de dinero, Jesús está hablando de actitudes, de disposición del corazón. Entonces, que nos quede muy claro, hermanos, que Él no sopesa según el color, la forma, el brillo, sino según el peso real de nuestras acciones. Y de aquí que cuando pesó el carácter de José, le dio preponderancia o importancia a un incidente en el que la fe estuvo realmente presente con mucha fuerza, hermanos, pero no para el observador superficial como nosotros. ¿Sí me entiende? Le vuelvo a repetir, ya le puse el ejemplo. Si fuéramos nosotros, hubiéramos puesto muchas cosas que nos impresionan de José, pero Dios no es impresionable como nosotros lo somos. Dios mira el corazón, Dios pesa los espíritus. Pudiera parecer sorprendente que en la instrucción girada por José con relación a su cuerpo, a sus huesos, sea mencionada como un notable acto de fe. Pero curiosamente, fíjese, ahí le voy a poner este ejemplo porque esto me sorprende a mí. Curiosamente,
No fue igual en la instrucción similar dada por Jacob. Jacob, el padre de José, también dio instrucción acerca de su cuerpo cuando murió. ¿Se acuerda? Lo vamos a leer este pasaje. Pero los actos de fe de Jacob en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos no se mencionan como los de José. Se mencionan otras cosas de Jacob, pero no esto, que fue muy similar a lo que José hizo o dijo. Y la pregunta es, ¿acaso no dio también Jacob pues un mandamiento con relación a sus huesos? Vamos a verlo. Génesis capítulo 49, versículo 29 al 31 dice: les mandó luego Jacob a sus hijos y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, es decir, me voy a morir, como José dijo, yo voy a morir. Lo mismo que José. Sepultadme con mis padres, dice, en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Un alto ahí. ¿Dónde estaba Jacob haciendo este encargo? Estaba en Egipto, hermano, igual que José. Jacob estaba en Egipto cuando dio esta orden, igualito que José. Sigue diciendo, versículo 30. En la cueva, les dice, que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea, a su esposa. Y el versículo 29 que leíamos al principio dice que él quería que lo sepultaran también allí, que sacaran, que no dejaran que su cuerpo, sus huesos se quedaran en Egipto, tal como José lo dijo. Bueno, aparentemente tal, igual. Les pidió que trasladaran su cuerpo a ese preciado mausoleo de la familia ubicado en Macpela, donde descansaban sus padres. Pero ¿por qué no fue en Jacob, hermanos, un acto de fe como lo fue en José? ¿Por qué no es reconocido si fue casi igual a nuestros ojos? Pensamos que hay una diferencia fundamental, hermanos, entre ambos casos. Mire, en primer lugar, notemos que el deseo de Jacob de ser enterrado en Macpela fue explicado por él mismo como proveniente mayormente de un afecto natural. Él quería pues estar en compañía de los suyos, de su padre, de sus abuelos, de su esposa Lea. Era como parte de un deseo natural humano, ¿sí? Él menciona su relación con Abraham porque menciona a Abraham, menciona su relación con Isaac y con su esposa Lea, y así sucesivamente. Y con ese sentimiento natural que es bueno, es encomiable, es reconocible, pero que no es producto de la gracia o de la fe. Jacob desea ser enterrado con sus propios familiares. Cuando su alma fuera unida a su pueblo, quería que su cuerpo estuviera al lado de su propia familia. Este deseo era probablemente tanto un gesto de la naturaleza humana, y pudiéramos decir que el afecto natural habría guiado a José a desear lo mismo, pero fíjese bien, él no lo expresa de la misma manera que Jacob, su padre. ¿Qué hace realmente José? Y para ello vamos a dirigirnos, el escritor a la carta a los Hebreos hace referencia a un hecho o a unas palabras que se habían dicho cientos de años atrás. Vamos a referirnos o a remitirnos a esas palabras. Génesis 50, 25. ¿Qué fue y cómo fue que José dijo estas palabras? Ya vimos cómo Jacob las dijo y que no fueron reconocidas por Dios como un acto de fe. Y vamos a ver cómo José las dijo y por qué fueron reconocidas como un acto de fe. Génesis 50, 25 dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, ojo, Dios, escuchen hermanos, les dijo, parientes, nietos, Dios ciertamente los va a visitar, les dijo. Y luego después de eso, hermano, que tiene un significado tremendo, dice, y haréis llevar de aquí mis huesos.
Si usted se fija, hermano, Jacob manda a sus hijos que hagan con sus huesos lo que ellos podían hacer fácilmente. ¿Por qué digo esto? Le voy a explicar. Debían llevarlos a Macpela y enterrarlos de inmediato. Jacob sabía que su hijo José, en el tiempo que él estaba muriendo, ¿quién era José en Egipto, hermanos? El mero mero, era el segundo, era el virrey o el segundo de Faraón. Era como decir, era el vicepresidente de esa nación. Eso era José cuando Jacob estaba muriendo y cuando Jacob estaba hablando o pidiendo que sus huesos fueran llevados de ahí hasta Macpela. Jacob sabía que su hijo José estaba en el poder en Egipto y por tanto todo lo que fuera necesario para su funeral iba a ser dado, iba a ser provisto. La corte egipcia, según quedó demostrado, estaba lo suficientemente dispuesta a darle la sepultura más suntuosa y ostentosa al padre de José, a Jacob. De hecho, la Biblia dice, hermano, que guardaron luto por más de 40 días. Génesis capítulo 50, versículo 3. Mire lo que sucedió cuando murió Jacob. Dice, y le cumplieron 40 días, dice, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y luego hace referencia a los egipcios, dice, y lo lloraron los egipcios, ¿cuánto? 70 días, hermano. Denotando con eso que era una persona tenida en alta estima Jacob. Jacob, por tanto, no mandó que se hiciera nada que no pudiera realizarse, hermano. Lo que Jacob estaba pidiendo no era nada difícil. Y no era tan difícil que si leemos toda la historia, nosotros vamos a ver que el pueblo, hermano, de Israel salió en caravana, en luto y llanto, junto con un grupo de egipcios con caballería y todo, y fueron y enterraron a Jacob y luego regresaron sin ningún problema. No hubo ninguna exhibición muy notable de fe en el hecho de ordenar un pronto funeral que el amor de José como hijo no pudiera cumplir con facilidad. Jacob toma inmediata posesión de su sepulcro en Canaán, opta por una sepultura inmediata, pero José pospone su inhumación. ¿Hasta cuándo, hermano? José no dice, en cuanto me muera, por favor, tómenme y lleven mis restos a Macpela, a la tierra de Canaán, aquel terreno que se compró anticipadamente. No. ¿Qué hace José, hermano? José dice que su inhumación, sus huesos han de ser enterrados hasta que la promesa de Dios se cumpla en el pueblo. Y aquí hay una gran diferencia. Dios, dice José, los va a visitar. Estén atentos. Y cuando Dios los visite, ¿a qué se refería José con la visitación de Dios? ¿Qué significaba o qué significado tenía el hecho de que Dios visitara a su pueblo en Egipto, hermanos? Los iba a hacer libres y los iba a llevar a la tierra prometida. Les iba a dar posesión de la promesa. Este significado, hermano, o estas palabras revelan un gran significado. José no solo deseaba ser enterrado allá, hermano, en Macpela o en la tierra de Canaán, sino que no quería ser sepultado allí. Óigalo bien, hasta que la tierra fuera poseída en herencia, lo cual era una exhibición de la gracia de la fe. Esto es sorprendente, hermano. José deseaba que su cuerpo no sepultado compartiera con el pueblo de Dios tanto su cautividad como su retorno a la tierra prometida. Estaba tan seguro de que saldrían de la cautividad, hermano, como de la cautividad, que pospone su entierro hasta ese feliz día, hasta ese feliz acontecimiento. Y así convierte
lo que hubiera sido un deseo natural como el de Jacob, su padre, en un medio de expresar una santa y piadosa confianza en las promesas divinas. Esto es sorprendente, hermano, porque la primera enseñanza que tenemos nosotros aquí es que nosotros debiéramos vivir la vida cristiana en base a lo que Dios ha prometido, en base a lo que Dios ha dicho que seremos, en base a lo que Dios ha dicho que poseeremos. Así debiera ser nuestra vida, así debieran ser nuestras palabras, así debiera ser nuestro comportamiento aquí en la tierra. ¿Se acuerda de ese pasaje, hermano, donde la escritura dice que Jesús pasa por donde? Por Samaria. Y luego que algunos le decían, quédate aquí con nosotros. Y Jesús les dice que no. Y luego hay un registro ahí de Juan que dice, porque su rostro era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén. O sea, no era solamente su rostro estaba externando lo que había en su corazón. La decisión de que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho hasta la muerte de los principales y de los sacerdotes. Y cuando nosotros pensamos en nuestra vida, hemos de pensar cómo vivimos nuestra vida. La vida del cristiano ha de ser una vida que se viva, hermano, con fe en las promesas de Dios, con lo que Dios ha dicho que seremos, con lo que Dios ha dicho que alcanzaremos, con lo que Dios ha dicho que lograremos un día. José era lo que estaba haciendo, hermano. Estaba expresando una santa y piadosa confianza en las promesas divinas. Fue fe, óigalo bien. Sí, a lo mejor en Jacob hubo fe, pero fue una fe notable la de José. Y Dios, que no mira solamente el acto, sino el motivo del acto, se ha complacido en no dejar constancia de Jacob como un ejemplo de fe en el último tema particular de sus huesos, y en levantar, en reconocer a José por exhibir en la agonía de su vida un memorable grado de confianza en la promesa. Hermanos, probablemente la fe de Jacob al morir, aplicada a otros asuntos, si usted lee el último capítulo de Génesis, las últimas palabras de Jacob, ahí se habla de mucha fe de Jacob. Jacob profetiza de cada uno de sus hijos y de sus nietos, y dice con exactitud profética, y para profetizar se requiere fe también y consagración. Habla de todos sus hijos y de sus nietos con puntualidad que se cumple y se cumplió, hermano, en cada uno de ellos. Habla de Rubén, habla de Judá, habla de todos y cada uno de ellos, y entre ellos José y los hijos de José. Pero, hermanos, cuando habla de su muerte, hermano, a Dios no le place hablar de esto como un acto de fe, mientras que en su hijo preferido, es decir, José, este asunto fue la prueba principal de la fe. Bueno, hermanos, esto es solamente la introducción. Usted dice, ¿cómo? Pues sí, ahí disculpen. Vamos a intentar, hermanos, examinar este incidente con mayor detalle. Vamos a encontrar valiosas lecciones en esto y pidamos al Espíritu Santo que las escriba en nuestros corazones. Lo primero que advertimos en estas palabras de José en su lecho de muerte, primero, el poder de la fe, y es lo que vamos a hablar hoy nada más. El poder de la fe. En segundo lugar, las operaciones de la fe, esas formas en que esta preciosa gracia se encarna. Y en tercer lugar, estas dos últimas, si Dios nos permite, la semana entrante vamos a hablar de un ejemplo también para nuestra fe a la hora de nuestra muerte, aunque ahorita en esta primera parte vamos a hablar un poquito también de ese poder de la fe en los últimos días de nuestras vidas. Bueno, hablemos del poder de la fe. Vamos a analizarlo bajo 3 puntos,
hermano, tres notables formas de prueba que la fe de José tuvo. La fe de José fue probada, yo sé que existen más formas, pero fue probada de tres formas la fe de José. Primero, el poder de la fe sobre la prosperidad mundana. El poder de la fe de José sobre la prosperidad mundana. Miren, Pablo dijo en cuanto a los que reciben el mensaje del Evangelio, o los que habían recibido el mensaje del Evangelio, lo dijo de esta forma, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Les dice Pablo, miren bien, hermanos, échense un ojo, dice, volteen a verse, les dice Pablo. Dice, vuestra vocación, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienen? Dice, ustedes. No son muchos sabios, no hay muchos sabios entre ustedes, según la carne. No hay muchos poderosos, es decir, no hay muchos que ocupen cargos ostentosos, ni muchos nobles que por herencia, ¿verdad? O por abolengo sean hijos de príncipes, les dice Pablo. No. Y esas palabras, hermano, de Pablo son muy ciertas, pero Pablo, si se fija, nunca dijo que no había entre ellos ningún hombre sabio, ningún hombre poderoso o ningún importante hombre que viniera a los pies del Señor. Dijo Pablo que los más éramos del montón, ¿sí? Pablo no está diciendo que no, entre los creyentes no hay ninguno que ocupe o que esté ocupando un cargo de eminencia, o que tenga mucho dinero, o que tenga mucha sabiduría. No está diciendo eso. A Dios le ha placido que algunos hombres que están en lugares de riqueza y de poder y de influencia, sí, hermanos, también tengan fe en sus corazones, y esa fe la tengan en un grado eminente, reconocida. Nuestro Señor también habla de este tema, el Señor Jesús, Mateo capítulo 19, versículo 23. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, dice, que difícilmente entrará un rico, dice, en el reino de los cielos. Y aquí quiero hacer una pausa. Jesús no está diciendo que es imposible que un rico entre. Dice que es difícil, pero Jesús no está cerrando la puerta a los ricos. Y el versículo 24 dice, otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No voy a dar la interpretación de este texto o de este versículo por causa del tiempo. En otra ocasión Dios nos permitirá. Verso 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús yo creo que les debió de haber dicho, ¿y ustedes por qué se asombran? Pues si son unos pobres pescadores, pero no lo dijo, ¿ah? Dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios entre los suyos, hermanos, tenemos que entender, Dios siempre entre los suyos tiene algunas personas eminentes, algunas personas, hermano, poderosas, algunas personas, hermano, pudientes, a lo mejor económicamente, ¿sí? Para los hombres, nosotros decimos, no, pues es que una persona pudiente, una persona que tiene un cargo en la sociedad, ¿qué ha de buscar a Dios? ¿Para qué ha de buscar a Dios si lo tiene todo? Si tiene dinero, inmediatamente nosotros juzgamos en nuestra mente y corazón y decimos, no necesitan buscar a Dios. Por eso a veces Dios no nos da más, ¿verdad? Porque esa es nuestra manera de pensar. Pero si leemos detenidamente estos versículos, nos damos cuenta, hermano, que Dios no cierra la puerta a los que ocupan cargos de eminencia o a los ricos de este mundo. Observemos más bien que sí hay cierta dificultad, pero no imposibilidad, a los que, como José, que es nuestro tema, ocupan o les rodea, hermanos, una vida como esta, de poder, de riquezas. Y luego vamos a ver cuán grande debe de haber sido la fe que triunfó sobre esas rarezas y las dificultades de estos casos.
Miren, la posición de José, después que hubo enfrentado sus primeras pruebas en Egipto, fue muy notable, hermano, fue muy eminente, fue muy sobresaliente. ¿Por qué? Porque José poseía riquezas sin límite, hermano. José poseía riquezas sin límites. Y usted dice, hermano, ¿cómo? ¿De dónde saca eso? Pues la Biblia nos lo dice. José era el virrey, como decíamos ahorita, del país entero. Y Faraón lo había dicho con sus labios. Génesis 41:40. Dice, tú, le dice Faraón a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y luego aclara a Faraón, solamente en el trono, dice, seré yo mayor que tú. Imagínese toda esa autoridad, poder y riquezas en la vida de José. Sí, capta esto, hermano. Era en todos los sentidos, excepto en nombre, el Señor absoluto de esta gran nación. José podía hacer lo que él quisiera, hermano. José podía hacer lo que él quería y lo hizo. Pero lo asombroso de todo esto es que poseyendo toda esta autoridad y riqueza, hizo lo correcto delante de Dios. Lo correcto. Génesis 41:44 también abona a esto. Y dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti, le dice, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ay, caray, cuánta autoridad. Hermano, y estoy mencionando esto porque si a nosotros se nos dijera palabras como estas, si se nos cediera tal autoridad, ¿qué vendría a nuestra mente luego? ¿Qué vendría a nuestra mente? Ya nos vemos, ¿verdad? Panza para arriba, comiendo, bebiendo, disfrutando, en una vida hedonista tal vez, ¿verdad? De puro disfrute y goce, entre comillas. Pero hermano, si examinamos la vida de José, vemos cómo José, por la fe, hizo todo correctamente delante de Dios, en un país, hermano, extraño, extranjero, pagano, a lo cual vamos a hablar ahorita, hermano, pero con toda su riqueza y autoridad, José hizo las cosas bien. Estaba rodeado de toda la suntuosidad de la realeza. Y cuando iba en su carro a través de las calles, los heraldos pregonaban delante de él, como dice el versículo 43. Cuando José andaba por las calles decían, doblad la rodilla delante de ¿verdad? Y dice ahí, lo puso sobre toda la tierra de Egipto el faraón. Ya dije, sé que pensar en esto es pensar en los grandes privilegios y en el poder para hacer como nos plazca. Es pensar en que todo problema se termina, ¿verdad que sí? Cuando pensamos en este tipo de autoridad y de riqueza decimos, no hombre, pues todo se solucionaría para mí. No, hermano, si no se hacen las cosas bien, esto no sucede así. A menudo pensamos que poseer grandes cantidades de riqueza terminaría con todos los demás problemas, pero ¿qué hay de nuestra lealtad a Dios y de nuestra fe al Señor en semejantes casos, hermanos? La pregunta es, ¿podría nuestra fe sostenerse en un caso semejante? No me conteste siquiera, hermano, no me conteste, porque yo sé que usted puede decir, sí, ¿cómo no, hermano? Fácil, ajá. Solo puedo decir que en el caso de José, con todo lo que conllevaba recibir tal poder, riqueza y autoridad, esto no impidió que José poseyera fe en Dios y sobre todo una fe que perseveró hasta el fin, hasta el último suspiro. Sus palabras denotaban fe en Dios y eso es admirable, hermano. La mayoría de las veces para nosotros las pruebas de la fe son usualmente las de la pobreza, de la escasez, de la necesidad, sin hacernos tampoco los pobrecitos, ¿verdad? No voy a decir, sí, hermano, cómo sufro, mire, cómo estoy demacrado y flaco. No, pero muy regularmente nosotros vivimos y experimentamos pruebas de otro tipo,
de necesidad a veces, de escasez, de oprobio de otros que arriba de nosotros nos hacen injustamente o nos pisotean. Sabemos que la fe se comporta aún en nuestras vidas muy gloriosamente cuando confiamos en el Señor y nos va bien. Y inclusive esa fe es alimentada en la tierra de la necesidad y de la hambruna. Pero el tema aquí es que es posible que las pruebas de la prosperidad, hermanos, sean mucho más severas. Y es por esto que existe un mayor triunfo de la fe. Yo creo que por eso el Espíritu Santo, hermano, quiso que lo más sobresaliente de la fe de José fuera que en sus últimos días, a pesar de haber sido un hombre poderoso y lleno de lujos y de riqueza y ostentación, sus palabras denotan que su corazón no estaban en las riquezas, no estaban en la ostentación, no estaban en el reinado que se le había otorgado. ¿Dónde estaban, hermano? En una tierra prometida que, aunque habían que luchar por ella, su corazón estaba allá en la promesa de Dios. Y viene a nuestra mente la escritura que dice que la bendición de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, no añade aflicción, no añade nada malo a nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, miren, yo creo que las pruebas, la prueba de la fe, hermano, cuando el rico no pone su corazón en las riquezas inciertas y no tolera que el grueso barro de este mundo se pegue a su calzado, a sus pies y estorbe su peregrinación al cielo. Ese es un acto tremendo de fe, hermano. Es un acto tremendo de fe. Usted dice, no conozco a alguien así. A mí me ha tocado conocer. Nosotros la casita que tenemos aquí, hermano, en el fraccionamiento de Ignacio Allende, la tuvimos, hermano, primeramente porque Dios en su misericordia nos la dio. Pero en aquel tiempo había un hombre creyente como director del Instituto de la Vivienda del Estado. Y este hombre, hermano, cuando usted iba a su oficina, era un hombre, híjole, hermano, querido hermano, y todavía vive, y se congrega y sirve a Dios. Me llegó a acompañar allá al Cuervo. ¿Quién iba a decir, hermano, que un director de una dependencia gubernamental del Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua, hermano, anduviera allá conmigo, aporreado por la terracería y por la tierra, allá en el Cuervo, hermano? Un hombre sencillo de corazón y temeroso de Dios. Y le voy a decir algo, había otros en su gabinete que también eran cristianos y que se comportaban, hermano, terriblemente. Un día el requisito para esas casas, usted no lo sabía, le voy a hacer un paréntesis aquí rápido. El requisito para esas casas, hermano, era que las habitaran, que no se rentaran y que no pusiéramos negocios. Yo no sé si la hermana Tere se acuerda de eso. Esos eran los requisitos al principio cuando ese fraccionamiento se hizo. Y andaban, usted no crea que nada más fue de palabra, andaban casa por casa de vez en cuando. Aquí está mi esposa tocando y luego, a ver, ¿quién vive aquí? ¿Usted es fulanito de tal? Sí. ¿Y está casado? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. Ok, ándele pues, nos vemos. Y constantemente estaban checando. Pues un día mi esposa trabajaba en la iglesia como secretaria y yo pues trabajaba ya en el ministerio y me la pasaba visitando hogares y hermanos de la iglesia. Y en el transcurso de la mañana nunca estábamos ya por la tarde. Pues un día vino ese comité y tocó a la puerta de mi casa y no me halló. Volvió a los 2 o 3 días y tampoco me halló. Y un día me llamaron del Instituto de la Vivienda del Estado y me hablaron y me dijeron, el segundo a bordo del Instituto de la Vivienda del Estado, que era conocido cristiano también, me dice, no estoy dando nombres, que no vaya a salir diciendo, fulanito, no estoy dando nombres. Dice que me citó y fui y dije, ¿qué pasó? Dijo, oye, pues tú no necesitas la casa, te vamos a quitar la casa. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó, hermano? Le dije, ¿cómo que me van a quitar la casa? Dijo, fueron 2 veces, te tocaron y no estabas.
Pues no, le digo, claro que no. Le dije, mi esposa trabaja, todavía no tenemos hijos. Le dije, mi esposa trabaja y yo trabajo, le dije, también. Dijo, pues entonces lo que tú necesitas no es una casa, tú necesitas un hotel. Así me lo dijo, hermano. Déspota, el hermano. Hombre, hermano, dije, ¿cómo puede ser posible? Dije, me van a quitar mi casa. Y pues yo lo sentí mucho y fui y le toqué al hermano, al otro hermano, al mero, y le dije, hermano, ¿quién te dijo eso? Me dijo, pues fulanito, hermano. Lo siento, dije, yo no voy a perder mi casa. Dijo, déjamelo a mí, dijo, vete, dijo, no le hagas caso, dijo. Lo puso en su lugar, hermano. A veces, hermano, los que tienen menos poder se comportan más déspotamente que los que tienen todo el poder. Hermano, tener poder y autoridad y riquezas, no crea usted que es la cosa más sencilla y más fácil. Y me refiero a los hombres de fe. Me refiero a los hombres de fe, porque de verdad, hermano, es muy fácil, como acabo de mencionar, que teniendo tal poder y riqueza y autoridad, se nos empiece a pegar en nuestros pies el barro mundano de este mundo y empecemos a actuar como tales, como mundanos. Entendamos algo, hermano, no es fácil sostener una copa llena con una mano firme sin que algo se derrame, ¿me entiende? A veces decimos, no, si yo tuviera la copa llena, no hombre, qué felicidad, vas a terminar regándola, eso es a lo que me refiero. No es fácil sostener una copa llena sin derramarla, hermano, sin regarla. Esto es bien importante, pero cuando la gracia hace que algunos hombres e individuos de elevada posición, de poder y autoridad, actúen correcta y santamente, entonces la gracia y la fe es grandemente glorificada, reconocida por Dios. Así que tanto ricos y pobres debiéramos ver el caso de José, o en el caso de José, un gran ejemplo para la fe. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos ayudará a ambos siempre que busquemos su misericordia y su ayuda. El que ha sido exaltado y lleno de bienes materiales no tiene necesidad de ser mundano, hermano. Si usted se fija, José, hermano, no hundió lo hebreo, no hundió lo israelita en lo egipcio. Él no dijo, bueno, pues me entrego a lo egipcio, ya mis parientes se olvidaron de mí, me vendieron. No, él siempre se conservó como un hombre temeroso de Dios. Espero darme a entender. Dios, hermano, puede guardarnos tal como guardó a Job para ser perfectos y santos, y no obstante, Dios permitirá que algunos tengan posesiones sobremanera grandes, riquezas sobremanera. Igual que José, pueden ser a la vez más ricos y mejores que sus hermanos, pero conservando la fe. Los que no hemos sido favorecidos con tales posiciones y riquezas, debemos saber que también para nosotros no será fácil y vamos a necesitar de mucha o de muchísima gracia más bien, pero el Señor Dios nos ayudará. Y los unos y los otros tenemos que aprender, hermanos, a honrar a Dios con fe desde la posición que Dios nos ha otorgado. Esto es muy importante. Hemos de entender que entre los discípulos de Cristo se encontraban simples pescadores, pero también posteriormente vemos algunos Josés de Arimatea que dieron, hermano, todo lo necesario para que el Señor fuera sepultado en una cueva o en una tumba sin usar. ¿Me entiende? Así es, porque la Biblia dice, hermano, que José de Arimatea, da a entender que José de Arimatea fue un discípulo de Jesús, pero todos con la misma fe característica que honre a Dios siempre. Pero hemos de recordar también que José no solo fue probado por las riquezas, sino que la prueba duró toda su vida, casi desde los primeros días y hasta la conclusión de su carrera. Se estima, fíjese, que durante unos 60 o 70 años por lo menos, José vivió en esa posición elevada como gobernador de Egipto, con toda la riqueza de ese grandioso pueblo a sus pies, hermano. Y a pesar de ello, todo ese tiempo José permaneció fiel a Dios, al Dios de sus padres en su corazón. Y eso es lo que demuestran sus últimas palabras.
Y aquí voy a hacer otra vez un paréntesis para decirle, para instarles a todos, hermanos, por favor, hablando de puestos elevados, estamos muy a tiempo todavía para pedir que en estas próximas elecciones de tantos cargos locales, municipales, estatales, federales, la iglesia debe de estar orando para que Dios les dé una fidelidad semejante a creyentes quienes ocuparán elevados cargos, hermanos, entre nosotros. Usted sí sabe que hay algunos creyentes que están postulados a cargos públicos, como los que acabo de mencionar. Sí, hermano, sí los hay. El problema es que, y siempre los ha habido, siempre hemos conocido personas que Dios les da gracia en la política, Dios les da gracia para hablar, Dios les da gracia para interactuar en la sociedad, pero el problema es, volvemos a lo mismo, que cuando están en autoridad y ocupan esos puestos eminentes, fracasan en la fe. Estamos muy a tiempo, hermano, para orar y pedir, hermanos, que permanezcan esos hombres y mujeres inconmovibles aún bajo la más prolongada tentación. Recordemos que la sociedad en la que José vivió, hermanos, se vio insertado por su posición en Egipto, y Egipto era el peor tipo en cuanto a la religión espiritual hablando, porque los egipcios eran sumamente idólatras. Eran adoradores de toda clase de animales vivos y reptiles. Y leyendo acerca de esto me encontré con algo que me sorprendió. Hemos oído a veces hablar acerca de que cuando las plagas que Dios envió a Egipto a través de la mano de Moisés y de Aarón, esas plagas eran humillantes a los dioses de los egipcios. Sí hemos oído acerca de eso. Cuando mandó las ranas, dicen que los egipcios adoraban a las ranas. Las ranas eran parte de sus dioses, y así sucesivamente. El río era parte de los dioses. Pero yo nunca había leído, y ahora que estaba escribiendo esto, dice ahí un escritor, se burlaba de ellos cuando escribía de los egipcios y decía: oh pueblo dichoso, que cultiva a sus dioses en sus propios jardines. Y dicen que este escritor escribía esto porque se sabía que ellos adoraban incluso a los puerros y a las cebollas que cosechaban a la orilla en el delta del Nilo. Para los egipcios, hermano, los puerros y las cebollas que cosechaban eran parte de su adoración. Y usted dice: válgame, no crea usted que esto es ajeno a nuestra cultura. Si usted va, hermano, y se imbuye en la etnia tarahumara, para los muchos tarahumaras, hermano, que viven allá en las serranías lejanas, escondidas, el maíz es parte de su adoración, ¿sí? Es parte de su adoración. Cuando hacen el fermento del maíz, el tesguino, hermano, no toman así nomás. Antes de empezar a tomar, hacen una ceremonia, y el hombre viejo de la comunidad avienta tesguino para un lado, avienta tesguino para allá y para acá, y luego ya empiezan a tomar todos. Qué santos, ¿verdad? No, pues no hay santidad, es idolatría, ¿sí? Pero todo esto destaca, hermano, cómo José estaba ubicado en la fe. La escritura no dice que José se descarrió por un tiempo y luego que volvió y pensaba y meditaba y luego después otra vez se relacionaba indebidamente en la religión judía. No, nos parece ver a José, hermano, por aquí por allá, con trazas de haber sido dañado por los hábitos y costumbres de los egipcios. Nunca. No observamos daños en la vida y en la fe, sobre todo de José, para hacernos sospechar de su fidelidad al único Dios. José es un ejemplo, hermano. Es más, ha sido tomado como tipo de Cristo. ¿Sí sabe lo que es un tipo, ¿verdad? Como tipo de Cristo. Debe de haber habido una considerable profundidad de santidad, hermano, en el joven José, ya que de otra manera habría sido incapaz
de vivir en la corte, y en una corte idolátrica, perseverando o preservando, más bien dicho, preservando su integridad y su fe en Dios, el Dios de Israel. No olvidemos que durante una parte sustancial, una parte importante de ese tiempo, José no tenía, hermano, ni una sola persona de su propia fe con quien relacionarse. No tenía. Leemos que estuvo en la cárcel, leemos que fue vendido, que estuvo en la casa de Potifar primero, después en la cárcel, después Dios le reveló. Pero hermano, ¿cuántos años pasaron de eso? Y todo ese tiempo José permaneció fiel a Dios. No había nadie de su propia fe con quien relacionarse. Consideremos cuán grande prueba debe de haber sido para él. Y con esto yo quiero decir que a veces conocemos a personas muy fervorosas en la fe, en la cristiandad, mientras viven con cristianos celosos, consagrados y con personas muy diligentes, o conocemos personas muy diligentes mientras escuchan un ministerio conservador, un ministerio bíblico. Pero cuando son apenas separadas de la comunión cristiana, o cuando son por necesidad, por algún cambio de residencia, o por otras circunstancias forzadas o compelidas a sentarse bajo un ministerio no muy bíblico, sino un poco liberal, se convierten en un fracaso espiritual. Hemos conocido gente así. Sí, a veces les decimos: ¿qué te pasó, hermano? Si tú eras un hombre o una mujer hecho y derecho en Cristo, en Dios, fiel, ¿por qué ahora andas con estas cosas, verdad? A veces así sucede. José permaneció firme, hermano. Es muy lamentable que algunos, cuando son traspasados o trasplantados más bien a un suelo más duro, han decaído tanto que sería difícil decir si son árboles plantados por la diestra del Señor o no. José fue trasplantado a un lugar donde no había ni oración en la casa, ni amigos, ni maestros piadosos con quienes se pudiera intercambiar palabra. Nadie que supiera de Jehová o del pacto hecho a Israel. José estaba completamente solo, hermano, en medio de un pueblo idólatra, con todas las tentaciones de Egipto ante sí, en posesión de sus riquezas y sus tesoros, y tentado a vivir como vivía el pueblo, en todo tipo de paganismo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, se sostuvo como viendo al invisible, y al final murió lleno de una fe confiada, gozosa y piadosa en el Dios de sus padres. La vida de José, hermano, es impresionante, de verdad. Este es un gran triunfo de la fe. Y yo quisiera instar a cualquiera de nosotros, hermanos oyentes, que realmente amamos al Señor, a que busquemos que esa obra de gracia en nosotros sea tan profunda, tan verdadera, tan íntegra, que si Dios nos hiciera reyes, no nos volviéramos altivos por eso. Hemos de asegurar nuestra fe a tal grado, hermanos, que si Dios nos separara de repente de los vínculos cristianos, usted dice: hermano, esa es una conjetura. No, hermano, esto es una posibilidad más en nuestro tiempo. Más en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca corremos el riesgo de que se levante un gobernante impío que prohíba nuestras reuniones, que corte nuestra libertad, hermano, de culto, y que nos diga: está prohibido so pena de muerte o de cárcel que se reúnan, que prediquen, que escuchen. ¿Y qué va a suceder con nosotros? ¿O qué va a suceder con algunos? ¿Qué va a suceder con mi vida, hermano? Si me prohíben tal cosa. Usted sí sabe que esto va para allá. Sí sabe de la ley esa que anda ahora diciendo que ni sacerdotes, ni ministros de cultos, ni maestros, ¿quién más? Ni terapeutas, es decir, psicólogos, psiquiatras, pueden prohibirle ni aconsejar ni orar por un niño o un joven o un adolescente o una persona que tiene tendencias homosexuales. No debes de orar, no debes de aconsejar, y si lo haces vas a la cárcel. Esto no es mío, esta es una ley que se está promoviendo en el Senado ya. Terapia de conversión se llama.
¿Ya la aprobaron? No, yo escuché que todavía no. Está en discusión en el Senado, lo vi esta semana. Vi a dos senadoras discutiendo fuerte, una a favor y otra en contra. Pero esto está en puerta, hermano. Así es que si un día, hermano, el pastor ya no viene, o Rafa ya no viene, o alguno de ustedes no viene por esta causa, que no nos extrañe. Pero ¿dónde vamos a estar, hermano? Si nos meten a la cárcel, vamos a renegar por ello, vamos a decir, perdónenme, ya no lo vuelvo a hacer. O vamos a estar ahí en la cárcel promoviendo, hermano, la fe en Dios, como José se mantuvo. Esto es importantísimo, porque los tiempos que vivimos, hermano, ameritan una fe estable, una fe fortalecida, una fe, hermano, que no reniegue, que no se doble, sino que permanezca, hermano, incólume delante del Señor, honrando al Señor. Que nuestra fe triunfe, hermano, al fin. Podemos ver que el poder de la fe de José fue abundantemente evidenciado en su triunfo sobre sus circunstancias mundanas. José no vivía, hermano, congregándose como nosotros. José no vivía, es más, le dieron una esposa impía, una mujer egipcia, fue la que José tuvo por mujer. Qué tremendo, hermano. Y usted dice, es que se debió haber resistido. Pues se la impusieron, hermano. Se la impusieron. Eso es lo que la Biblia da a entender. Todo, hermano, estaba en contra de la fe de José. Y sin embargo, la fe de José se sostuvo inquebrantable hasta el último día de su vida. Déjeme decirle, estamos analizando este primer punto, el poder de la fe, bajo la primera observación, el poder de la fe sobre la prosperidad mundana. Y voy a rápidamente, en segundo lugar, vamos a decir también que el poder de la fe de José fue exhibido en su triunfo sobre la muerte, hermano. Y aunque al final vamos a volver a hablar de esto, no puedo dejar de hacerlo notar. Si vamos al último capítulo de Génesis, vamos a ver qué dice Génesis 50:24. Dice, y José dijo a sus hermanos, ya lo leímos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Miremos bien cómo menciona la salida de los hijos de Israel. Y es que ¿sabe qué, hermano? La muerte es un gran examinador de la sinceridad de un hombre. Es un demoledor de paredes inclinadas y chuecas, de cercas que se tambalean. Cuando la muerte, hermano, se acerca y es sentida por el alma de los hombres piensan que todo está bien con ellos, pero cuando las crecidas del Jordán nos empiezan a cubrir y alcanzar, cuando es el momento de atravesar el valle de sombra y de muerte, se descubren las cosas de una manera muy diferente, hermano. Si ustedes supieran cómo cambian a veces los hombres más orgullosos de este mundo, si ustedes oyeran a un familiar mío cercanísimo hablar ahora, hermano, con sus labios y decir, estoy pagando las que debo, hijo. ¿Por qué? Porque los años, hermano, han llegado, la debilidad, hermano, del cuerpo es cada vez mayor, y entonces ahora él reconoce las cosas como son y dice, estoy pagando todas las que debo. Y esto es bueno. Aquí vemos a José tan sereno, hermano, sin embargo, en el momento de su muerte tan tranquilo. José está recordando el pacto de Dios, se apoya en él, se regocija en él. Habla de la muerte como si solo se tratara de una parte de la vida, siendo comparativamente un asunto muy pequeño para él. Yo voy a morir, les dice. Oiga, una cosa es decir, estoy pagando las que debo con dolor, con miedo, con tristeza, a decir, oigan, ya mero me voy, ya mero me voy. Escucho a mi suegro
cada vez que comemos ahí con él, lunes, miércoles y viernes. Terminamos de comer, mi esposa lava trastes y todo, y luego, hermano, nos vemos, Dios les bendiga. Si todavía estamos aquí, nos vemos el miércoles. Si todavía, pero con una seguridad y una calma y una fe, hermano, enorme. Yo digo, híjole, qué especial, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a veces se les ha ido el sueño porque dice, híjole, traigo un dolorcito aquí, ¿qué será? Ay Dios, ahí está Rafa. Yo también se lo digo porque lo vivo, ¿verdad? Digo, ay Dios, ¿qué será esto? ¿Ah? ¿Cuál? Hermano, pues debemos estar listos, preparados. José, hermano, está hablando de la muerte como si solo se tratara de una parte de la vida, ¿sí? Como algo muy pequeño, no da evidencia de agitación, fíjese, de ningún tipo, no lo distrae ningún miedo, da su último testimonio a sus hermanos y nietos que se reúnen en torno a su lecho. Yo voy a morir, pero les dice algo maravilloso, pero ¿saben qué? Dios los va a visitar, estén listos. Estén atentos porque Dios los visitará. Y no podemos dejar de notar cómo el Espíritu Santo, hermano, lo hace en la carta a los Hebreos en relación también a la fidelidad de Dios y a lo infalible de su promesa. Os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice. Recordemos que el Espíritu Santo ha escogido el ejemplo, hermano, más refulgente de la fe en la vida de José. Por lo que es hermoso advertir que el grandioso anciano se vuelve sobremanera ilustre en su último suspiro, se vuelve más brillante, más lleno de fe, hermano. La muerte no apagó, sino que más bien iluminó el oro de la fe que había en su carácter, en su lecho de muerte, más que en el resto de su vida. Su fe brilla con gloria como el sol que se está poniendo, hermano. Ahora que el corazón y la carne le fallan, Dios se convierte más que nunca en la fuerza de su vida, porque Él sabía que Él sería su porción para siempre, pronto. ¿No es algo grandioso que un cristiano, hermano, realice su mejor acción al final, siendo más fuerte en poder cuando su propia debilidad es tan notoria y manifiesta como en la hora de la muerte? No pensemos y no creamos, hermano, que porque el cuerpo se debilita, el alma y la fe se han de debilitar también. No, en el creyente es al revés. Cuando la carne, hermano, flaquea hasta el extremo de dar su último suspiro, la fe ha de brotar y ha de notarse con mayor brillo y con mayor, hermano, refulgencia. Sí, definitivamente. Es cierto, debemos desear servir a Dios, hermano, en la juventud. Debemos desear servir a Dios en la salud, en la fortaleza, con todo el poder que tenemos, sí. Pero que no deje de sucedernos como a Sansón, que no deje de sucedernos como a José, que nuestro último acto en este mundo vil sea el mayor acto de fe para nuestro Señor. Si estamos insatisfechos con nuestra vida por no haber logrado mucho en nuestros años de vida como creyentes, hermanos, preparemos con anticipación una escena o acto final que glorifique al Señor que nos redimió justo al final, y hagamos que el momento de nuestra partida sea la escena más gloriosa, de gloriosa victoria, de manera que entremos en el cielo, hermano, llevando los laureles de la fe para ahí arrojarlos a los pies del Salvador. José es un noble ejemplo de la victoria de la fe sobre la muerte. Y aquí voy a terminar porque el tiempo ya se nos fue. Leyendo nuevamente el pasaje que tomamos como partida, Hebreos 11:22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Espéreme tantito, hermano, para terminar. Le pido 10 minutos a lo mucho. El tercer punto de la prueba de la fe, hermano, de José, es
cuando la fe se ríe de las improbabilidades. Si pensamos un poco más al respecto de nuestro texto y del mandamiento de José, o del mandamiento que José dio acerca de sus huesos, parecía muy improbable que los hijos de Israel salieran de Egipto. ¿Se acuerda la comparación que hicimos de Jacob? Cuando Jacob pide que sus huesos sean sacados de Egipto y sean llevados allá a la sepultura de la tierra de Canaán, José era el rey o el segundo, el virrey. Pero en el tiempo que José fallece o está a punto de fallecer, Israel junto con José eran esclavos. José había perdido ya la autoridad. En el tiempo en que José murió, no se veía ninguna razón por la que debieran salir de Egipto, hermano. Tal vez Génesis 47:6 dice: la tierra de Egipto, le habían dicho a José y a sus hermanos, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío también. Les habían dado chance de que poseyeran donde quisieran vivir. Estaban establecidos en Gosén, habían sido favorecidos con esa porción de la tierra. La sabiduría de José había seleccionado la parte más fértil del delta del Nilo como la tierra de pastoreo para sus rebaños. ¿Por qué habrían de querer salir de Egipto? Disponían de todas las comodidades y del favor que la tierra les ofrecía entonces. ¿Por qué habrían de querer salir de Egipto para ir a la tierra de Canaán, donde sabemos que los cananeos habrían de luchar por cada centímetro de la tierra? Aunque era una promesa, habían de luchar. Supongamos, hermano, que José hubiera visto por anticipado, como tal vez lo hizo gracias a una visión profética, que otra dinastía sucedería a la del faraón que lo había honrado y que Israel sería oprimido. Entonces debe de haber sentido, si sopesó las probabilidades de salir, que era muy improbable que los hijos de Israel, reducidos a esclavos, fueran capaces de abrirse paso alguna vez para salir de Egipto y alcanzar la tierra prometida. Era casi imposible. Si le hubieran preguntado a cualquier persona experta en guerras en aquel tiempo y calificada para juzgar respecto a la posible ocurrencia de un conflicto entre las 12 tribus de Israel y los ejércitos de Egipto, habría yo creo respondido: Israel sería pisoteado de inmediato, aplastado como paja, y el pueblo permanecería en una esclavitud eterna, perpetua. Pero la fe de José, hermano, estaba puesta en la poderosa promesa de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 13 en adelante. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. José sabía esto. Será esclava allí. José sabía esto. Será oprimida por 400 años. José sabía esto. Pero José sabía también esto otro: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dijo el Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y el versículo 16: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. José no estaba confiando en las improbabilidades que él veía. José no estaba confiando en las imposibilidades. Es más, José sabía que vendría un tiempo en que iban a ser esclavos. Cuando él estaba muriendo todavía no eran esclavos, pero José, en base a esta profecía, sabía que su pueblo iba a ser sometido a la esclavitud. Pero José no se detenía. Su fe no se detenía en eso, veía todavía más adelante y decía: pero hemos de pasar esos años y hemos de salir victoriosos, llenos de riquezas, tal como sucedió con puntualidad. La Escritura dice, y usted y yo lo sabemos,
que los israelitas les dijeron en el apremio de la huida, de la salida. No fue huida, fue salida, porque Dios les dio salida. Dios no los sacó huyendo, Dios los sacó bien. Pidieron a sus vecinos egipcios riquezas y salieron de ahí ricos, prósperos, bendecidos, a la libertad que solo el Señor, hermano, puede dar. Él sabía, José sabía, que cuando los 400 años hubieran transcurrido, se cumpliría la visión de Abraham de un horno humeando y de una antorcha de fuego, y la palabra completa sería cumplida. También a la nación a la cual servirán, dice el versículo 14, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. José, hermano, todavía no podía saber que Moisés diría un día, como dijo en Éxodo 9:13, el Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todavía no se escuchaban esas palabras y José las estaba declarando antes de morir, y estaba diciendo: Jehová los visitará, Dios los visitará, y entonces también mis huesos los van a tomar y los van a llevar aquí. José no sabía, ni siquiera imaginaba los portentos que se realizarían en el Mar Rojo, y cómo Faraón y sus carros serían tragados allí. Y aunque no predijo el desierto, ni la nube de fuego y de humo, ni los cielos vertiendo el maná, con todo, la fe de José era firme en que por algún medio el pacto sería cumplido. Las improbabilidades no eran nada para él, y las improbabilidades tampoco, hermano. Dios lo ha dicho y José lo cree. En su lecho de muerte, cuando la imaginación casi se extingue y la fuerte ilusión de alcanzar algo casi se pierde, la fe verdadera y segura del hombre de Dios se alzó a un nivel glorioso, hermanos, y como la estrella vespertina proyectó una dulce, gloriosa luz en la escena de la muerte de José. Concluyo, esto es lo último, hermanos. El propósito y la oración nuestra han de ser que poseamos nosotros la fe que triunfará sobre las circunstancias, sobre los dolores de la muerte y sobre toda improbabilidad, para que pueda estar siempre conectada la fe con la palabra de Dios. Que ningún creyente, por bien o mal posicionado se encuentre en este mundo, deje de honrar a Dios con una fe firme y sin fluctuaciones. Oremos, hermanos, por los que ocupan y ocuparán lugares de eminencia en 2 meses más, en estas próximas elecciones, para que Dios los guarde con fe y sean luz y sal en medio, hermano, del ámbito político. Que el día de nuestra partida aquí no haya lágrimas ni despedidas, sino que en un esfuerzo magnánime, enorme, de fe, sea un día para ser recordado, no solamente por los que nos acompañen en nuestro lecho de muerte, sino por el Señor mismo, como lo hizo con José, haciendo que se escribiera siglos después. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y que Dios nos conceda que nuestras últimas palabras en este mundo contengan tal fe que inspiren a otros a alcanzar las benditas y seguras promesas que tenemos en el Dios nuestro, hermanos. Que así sea, ¿no creen? Que Dios nos ayude. Seguiremos aprendiendo de la fe de este hombre, si Dios nos permite. Póngase de pie. Damos gracias a Dios. Miren, fueron 9 minutos, hermano, nada más. Gracias. Piense en su fe y en cómo se ha comportado su fe en momentos difíciles. ¿Ha decaído? ¿Su fe se ha casi extinguido cuando ha habido pruebas? Hermano, oremos al Señor para que nuestra fe sea fortalecida, tal como se fortaleció la fe de José, o más bien como permaneció la fe de José siempre hasta el final y a pesar de toda circunstancia. Oremos al Señor. Padre,
Gracias, Dios mío, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por este personaje, José, Señor, quien a través de su vida nos enseña acerca de una fe inquebrantable, acerca de una fe que en la mazmorra, en la cárcel, Señor, en la cisterna, en el odio de sus hermanos y de su familia entera, en la burla, en el oprobio, se mantuvo firme. Pero también, Señor, como una curiosidad, Señor, más de nuestro tiempo, Señor, exaltado grandemente y enriquecido hasta lo sumo, también permaneció firme, Señor, en la fe, honrándote, siendo un instrumento de salvación, Señor, no solamente para, Señor, sus hermanos y su familia como nación, sino para todos los pueblos que rodeaban a Egipto, pues todos venían a José, Señor, por provisión. Para Egipto mismo, José y la fe de José, Señor, fue bendición, fue provisión, fue, Señor, sustento, fue vida. Señor, cuántas cosas tú puedes hacer con un hombre o una mujer de fe. Señor, aquí estamos nosotros ahora. Reconocemos que nuestra fe ha flaqueado muchas veces en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio, Señor, de las turbulencias, Señor, de la vida. Señor, cuando nos encontramos también nosotros en las cárceles, Señor, de la tristeza, en las cárceles de la necesidad, Señor, también en las cisternas, Señor, del odio y de la falta de entendimiento de los nuestros. Señor, nuestra fe flaquea y a veces quisiera, Señor, diluirse en medio de la mundanalidad de este mundo. Señor, líbranos, conserva nuestra fe, Señor, firme hasta el final, que podamos como José, Señor, hasta el último suspiro, hablar, Señor, con fe, Señor, de tus promesas, para que los que nos escuchen, así como ahora nosotros escuchamos las últimas palabras de este hombre de fe, Señor, podamos recobrar, Señor, fuerza y nuestra fe pueda crecer. Señor, sabemos que como tu siervo Pablo dice, esta carrera no es de los rápidos, no es de los que más corren, sino de los que permanecen hasta el final. Señor, que nuestra fe permanezca siempre hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios mío.